Con razón. Vamos, Dale. Joy. Ahora sí. Buenas tardes, estimados amigos. Luego de un pequeño impasse técnico, damos la bienvenida el día de hoy. Hoy es lunes 4 de enero de 2021. Feliz año a todos los amigos y colegas participantes y a nuestro expositor el día de hoy. Tenemos el día de hoy al expositor, un gran amigo, Joy Paul Torres Jr. Como habíamos recordando el año pasado, pues él fue uno de los expositores con un tema muy interesante. Pero esta vez, como habíamos quedado el año pasado, dijimos que íbamos a retomar Academia Virtual con el programa, esta vez con otro tema, y el primer tema de Academia Virtual del 2021 es el archivo provisional y su efectividad procesal. Bueno, sin más preámbulos, pues quisiera yo presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Vamos a comenzar por decir pues que él es abogado de la firma Morgan & Morgan del Departamento de Litigación Penal. En su experiencia laboral ha sido asistente ejecutivo en la Dirección Nacional de Legal de la Contraloría General de la República de Panamá. Se desempeñó como fiscal adjunto de la sección de decisión y litigación temprana del área metropolitana del Ministerio Público de Panamá, desarrollando sus habilidades en el sistema penal acusatorio, especializándose en audiencias de solicitudes múltiples. Fue abogado del Departamento de Protección al Consumidor, del Seguros y del Departamento de Asesoría Legal de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Actuó como abogado y secretario judicial del Departamento de Legal y del Juzgado Ejecutor del Banco Hipotecario Nacional. En su experiencia docente, continúa desempeñándose como docente universitario en materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, de Derecho Administrativo y Derecho de Seguros de la Universidad Interamericana de Panamá, de la ISAA Universidad, Universidad Latina y Universidad Americana de Panamá. En sus certificaciones tiene certificación de formador de formadores del sistema penal acusatorio, otorgado por la Embajada de los Estados Unidos de América. Es miembro de la Brigada de Derechos Humanos como asesor legal y tiene formación en superintendentes de mercado de seguros. En sus publicaciones tiene la prueba y los medios de prueba en el proceso penal panameño de la revista Lex 2014 y la nueva Justicia Penal, compendio de juristas penales panameños, editorial Barrios y Barrios 2018. Bueno, bienvenido, estimado colega y amigo, Joy Paul Torres Jr., esta vez con un tema que ya habíamos, digamos, sentado algunas directrices y algunos especie de hoja de ruta, y pues te doy la palabra pues para que te dirijas a nuestro público, a nuestros colegas y oyentes y participantes, pues que queremos que esto sea algo dinámico y por lo tanto vamos a hacerlo bastante ameno, bastante, digamos, fluido en este 2021. Ahora aprovechando que, bueno, la mayoría de las personas pues están en sus hogares, al menos así esperemos pues por el tema de la pandemia, la cuarentena, pero hay que aprovechar el tiempo de manera que nosotros como grupo guía, queremos ofrecerle a todos los colegas, los participantes, porque esto es un evento gratis, donde nosotros damos contenido y
promovemos la academia con temas, pues, en este caso son temas, pues, de derecho penal, pero que son temas que hay que, digamos, levantar un poquito más el tema que se enfrentan los abogados litigantes al llegar y ver que su expediente ha sido archivado provisionalmente, lo cual en alguna forma pues se crea un problema que es un poco difícil o bastante difícil y a veces casi imposible de resolver. Así que Joey, te doy la palabra. Bienvenido. Gracias, mi estimado Castro Verde, y de verdad que agradecido con Grupo Guía por la invitación, al doctor Jorge Chan, que siempre está pendiente de este tipo de actualizaciones, sobre todo empezar el año con este privilegio de estar ante ustedes y hablar de un tema tan interesante como es el archivo provisional y su efectividad procesal. De verdad que para mí es un placer estar de nuevo ante ustedes y sobre todo transmitirle un poco el conocimiento que he podido tener tanto dentro del sistema, siendo parte de la fila del Ministerio Público y ahora en la práctica privada, teniendo que ver los efectos del archivo provisional en sus dos vertientes, ya sea como querellante o como defensa. Y yo creo que ya en nuestra primera exposición vimos gran parte, si no todos, los métodos alternos de resolución de conflictos que contemplaba el Código de Procedimiento Penal, y eso ya nos dio un pantallazo sobre cuál es la piedra angular del sistema. Y en efecto ya sabemos que la piedra angular del sistema era la solución de conflictos, y esa piedra angular no solamente era para el fiscal, sino para todos los litigantes, inclusive los jueces, quienes deben instar a las partes a solucionar el conflicto de una manera diferente de ser posible. Y eso nos llevaba a analizar de una manera u otra que el fundamento del Código Penal también es la dignidad humana. Y si el fundamento del Código Penal es la dignidad humana, como piedra angular también, tanto procesal, constitucional y sustantiva. Mal podemos apegar a una persona a un proceso largo y tedioso sin necesidad. Entonces, y eso nos lleva a analizar las fases del proceso penal. ¿Cuáles son las fases? Y veíamos que durante la fase de investigación, tanto formal como preliminar, se daba una serie de métodos alternos, como analizamos suspensión condicional, criterio de oportunidad, que está muy relacionado al tema de archivo provisional, porque es una manera de cerrar la investigación. Vimos mediación, conciliación y algunos otros métodos como el desistimiento, que dan terminación al proceso. Entonces, eso nos lleva a hablar de los tipos de fase de investigación, y hablaba de la fase de investigación preliminar porque nuestro código contempla 3 fases fundamentales. Supuestamente, según nuestro código de procedimiento, está la fase de investigación, la fase intermedia y el juicio oral. Pero también a veces tendemos a olvidar que dentro de esa fase de investigación está una fase preliminar, porque no es la fase formal que inicia con un término estipulado por un juez luego de una imputación. También hay investigaciones previas que se dan a diario en el Ministerio Público, ya sea por oficio, ya sea por querella, ya sea por denuncia, y que da inicio a ese engranaje judicial, a recabar elementos de conocimiento y ver si ese hecho que le ponen de conocimiento a la autoridad tiene apariencia o no punible. Entonces, es allí donde tiene que analizar ese agente instructor si merece la pena que se continúe con la investigación. ¿Y por qué si merece la pena? Y este es un tema de depuración procesal, porque más allá de las normas de procedimiento penal, tenemos que recordar el principio de mínima aplicación. Y el principio de mínima aplicación de nuestro Código Penal, norma sustantiva, te decía que la jurisdicción penal no debería intervenir si no existe, siempre y cuando exista otro mecanismo de control social. Entonces, si hay otra forma de resolver el conflicto que no sea de manera punitiva, se debe ir por esa vía. Entonces, el fiscal tiene que tener ese principio presente para saber qué tipo de método alterno debe aplicar o qué tipo de estrategia procesal se puede aplicar en su investigación de darse el caso. Y eso va muy apegado a la famosa investigación objetiva. Esa investigación objetiva que debe tener el fiscal, no solo para con el querellante o el accionante penal, sino también para con la defensa y el imputado. Porque si él, a lo largo de la instrucción de su investigación y de la práctica de sus diligencias investigativas,
se percata de que hay un elemento de conocimiento que favorece a la defensa, él tiene que practicarla. Y de igual manera, si la defensa le pide elementos, tiene que practicarla. Entonces, esa investigación objetiva, que es un mandato, no es discrecional, es parte de los principios, garantías y reglas de nuestro Código de Procedimiento. Principios, garantías y reglas que están en los primeros 28 artículos del Código de Procedimiento Penal y que te dice que toda la norma procedimental penal se debe interpretar en base a principios, garantías y reglas. Y si esto es así, y la solución del conflicto, la investigación objetiva, la igualdad de armas, el derecho a la defensa, son principios rectores del Código de Procedimiento Penal, apegados a las garantías fundamentales, que como decíamos en nuestra exposición anterior, están contempladas en el artículo 17 al 55, gran parte de ellas, en la Constitución Política. Mal podríamos desapegarnos de ellas como fundamentos y garantías penales que son inherentes a la persona. Entonces, ese archivo provisional tiene parámetros a seguir. El archivo provisional se establece según el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal que se puede aplicar bajo una serie de condiciones. Serie de condiciones discrecionales, porque al final quien aplica el archivo provisional, quien realiza esa resolución motivada, es el fiscal. Entonces, el fiscal, luego de analizar su causa y ver que no tiene mérito para seguir investigando, puede disponer el archivo de la misma. Y el artículo 275 te dice que discrecionalmente el agente instructor puede prescindir o cerrar su investigación si no ha individualizado a una persona, que es la primera causal, y no individualizar a alguien es que no pueda dar con el responsable. Y eso no es tanto una materia procesal. Por eso yo les decía que muchos nos hacemos llamar supuestos procesalistas, pero nos desapegamos del Código Penal y de la norma sustantiva. Porque esto es hablar de partícipes y definitivamente de autores del hecho delictivo, que están contemplados del artículo 43, 44, 45 y 46 del Código Penal, cuando te hace la diferencia entre quién es cómplice primario, quién es cómplice secundario, quién es instigador, quién es autor. Entonces, ¿quién es ese autor material, el autor intelectual? Si el fiscal no es capaz de determinar quién es el causante de ese hecho, quién participó en ese hecho, él podría archivar de manera provisional la investigación hasta que dé con él o se aporte un elemento que dé pie a determinar quién fue responsable de esa supuesta conducta típica, antijurídica y culpable. De lo contrario, mal podría seguir investigando porque sería al limbo jurídico o al limbo de esa persona que supuestamente cometió el ilícito porque no ha podido individualizarla. Y uno de los requisitos para que se formule imputación, como ya lo saben muy bien que han hablado de eso acá, es que se tenga la persona individualizada. Así que mal podríamos iniciar formalmente una fase de investigación si ni siquiera sé contra quién voy a iniciarla. No puedo ni siquiera pedirle al juez un término para formalizar mi causa porque no tengo esa persona que cometió el ilícito. Otra de las causas por las cuales el fiscal puede archivar es que no pueda reunir todos los elementos de convicción necesarios para poder acreditar esa conducta punible que ha hecho merecedor que se abra una investigación ante las autoridades jurisdiccionales. Si eso es así, y si no hay elementos suficientes, el fiscal también tiene la potestad de archivar. Él puede hacer una resolución motivada que usualmente contempla un antecedente de toda la investigación, contempla qué elementos de conocimiento él practicó o si pudo dar con los partícipes o autores del hecho, y ante esa situación él llega como conclusión a archivar la causa porque no tiene los elementos suficientes de vinculación. Y esos elementos de vinculación, como sabemos, son parte también de los requisitos formales de la formulación de imputación, porque no solamente es individualizar a la persona, es tener elementos mínimos que den pie a determinar que la misma está vinculada con ese hecho delictivo. Entonces no es una formulación de imputación antojadiza lo que se puede hacer por el simple hecho de iniciar formalmente una investigación ante el agente instructor o ante las autoridades del Ministerio Público, sino tener los elementos fácticos y sobre todo ese binomio fáctico jurídico y también parte probatoria que dé pie a decir que esos elementos mínimos lo vinculan con ese hecho. Es allí en donde la persona como agente instructor puede archivar la causa
Y claro, la misma norma en el 275 te dice con la salvedad de poder abrirla una vez tenga elementos, porque puede que el fiscal esté esperando una prueba, una pericia que demora 2 años en que se la otorguen, o una asistencia internacional, o algún tipo de elemento de prueba o elemento de convicción, como se le llama antes de que sea evacuado ante el tribunal de juicio, que dé pie a que la investigación continúe. Pero si no la tiene en ese momento, mal puede apegar a una persona a un proceso penal largo y tendido, sin más limitación que la prescripción del delito, porque no solamente el hecho de que te formulen cargos te mantiene apegado por una medida cautelar, también el hecho de tener una investigación abierta causa un efecto psicológico grande. Entonces, lo que puede hacer el fiscal es archivar, esperar el elemento y después levantar la suspensión del proceso. Entonces, el mismo 275 da algún parámetro para que esa víctima de existir en el proceso pueda oponerse al archivo provisional. Si ella no está de acuerdo con que el fiscal se haya pronunciado sobre la investigación y haya decidido archivar, ella tiene la potestad de revisar esa decisión ante el juez de garantía. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Porque una vez notificado por el agente instructor de esa resolución motivada, el accionante penal, ya sea un denunciante, un querellante, aunque tengo mi criterio sobre esto, porque el denunciante, he visto que se opone a archivos y lo permiten, aunque la norma ya te dice que el denunciante no es parte. O sea, el denunciante pone en conocimiento un hecho delictivo, pero no es parte del proceso. ¿Qué dice Castro Verde ahí? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, él es como denunciante, él solamente pone conocimiento la posible comisión de un delito para que el Ministerio Público investigue, pero él no es responsable. Él no es sujeto de, digamos, una contrademanda por difamación o por injuria, calumnia o nada. En cambio, el querellante sí. El querellante sí está legitimado porque él señala quién es el autor, él señala el delito y señala los elementos de convicción y conocimiento que lo vinculan a ese delito. Y por lo tanto, él es responsable de todo lo que él vierte en el proceso. Y el denunciante, pues yo considero y comparto tu tesis de que él no es parte del proceso. Él es como la fuente que da el vocero, que dice, por ahí hay un incendio, vayan a ver, investiguen si es cierto, pero yo no sé, puede ser, no sé quién es, yo puedo suponer que es fulano de tal, pero yo no estoy seguro, yo desconozco, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Y ese es el tema. El denunciante, dice la norma, no es parte, puede poner en conocimiento de manera informal de un supuesto hecho, verbal, por escrito, sin necesidad de abogado. Entonces, yo creo que ya hay los mecanismos, y yo sé que muchas veces se admite la revisión de un denunciante de un archivo provisional para no dejarlo en indefensión o permitirle el famoso acceso a la justicia, que es que es un derecho fundamental, no solamente constitucional, sino convencional. Pero para eso tenemos también un instituto de defensoría de víctimas, que si un denunciante quiere constituirse en querella, que tenga todas las facultades legales para accionar, para seguir aportando pruebas, para seguir aportando elementos que convenzan al fiscal de que sí existe un delito, hay hasta defensas gratuitas que puede proporcionar el Estado para eso. Entonces, defensoría de víctimas. Así es, así es. Entonces, ahí tiene el mecanismo procesal, yo diría formal, para oponerse a ese archivo, de requerirlo y tener la representación de un jurista en esa audiencia. Es la idea. Entonces, dice que esa decisión puede ser revisada ante el juez de garantía, pero en ese momento que vamos ante un juez que se peticiona una audiencia, hay que esperar, claro, el agendamiento por parte de oficina judicial, se notifican a las partes y vamos a una audiencia. Hay varios escenarios que quizás tengamos que ver aquí, porque el primero es que se pida revisar el archivo tal cual como está, porque se establece que está mal archivado. Me ha tocado hacer defensa en muchos casos en donde definitivamente no había mérito para continuar con la investigación, ya sea
que la controversia era meramente civil, o era un incumplimiento de contrato, e inició como una estafa en el Ministerio Público sobre pretexto de querer coaccionar a una persona para que se realice un pago. Y eso es algo muy común en la plaza. Es muy común en la plaza, definitivamente no es ético, es muy común, es lo que dice un gran amigo, el derecho penal extorsionador, porque van a la jurisdicción penal en búsqueda de una solución rápida y ejercer la presión necesaria para que se emita un pago cuando el Ministerio Público no es un agente de cobro. Exacto. Entonces, mal podríamos empezar a utilizar la autoridad para que se surta efecto las obligaciones pactadas en un contrato meramente civil o comercial. Entonces, perteneciente a otra esfera, es decir, no tiene nada que hacer en la esfera penal. así es. El origen es meramente y netamente civil, de la esfera civil, no tiene nada que hacer. Pero como te dice, se abusa, usando un término ya más, se abusa de ese, digamos, derecho a revisar, pero utilizando toda la estructura del Ministerio Público para que el Ministerio Público le ayude a él a cobrar. O sea, los colegas utilizan ese método, pues yo, como tú decías, de lealtad y buena fe, pues están faltando esos colegas, pues, que utilizan esos mecanismos que no son los que son pertinentes para la esfera penal, especialmente el sistema penal acusatorio, que en un momento dado, pues, si no está colapsado, va a colapsar pronto, porque todo se quiere judicializar y utilizar indebidamente el sistema para obtener de alguna forma los réditos que pertenecen a otra esfera, no a la esfera penal. Exacto. Así que, Y para eso está la mínima aplicación del proceso penal, y te lo dice el mismo código en su norma sustantiva. Ni siquiera hablamos del cambio de inquisitivo mixto a acusatorio. Ya lo decía el Código Penal, que la jurisdicción penal no debe intervenir cuando existe otro mecanismo de control social. Entonces mal podemos estar haciendo esto, y es una práctica muy común, muy común. muy común. Y ahí es donde se da la supuesta revisión a sabiendas ese litigante de que eso es de otra esfera, va ante un juez, porque esta revisión se hace de manera protocolar y en audiencia. Se escucha al peticionante de por qué se está oponiendo al archivo, se escucha al fiscal que sustenta su archivo, y esto es la parte interesante, porque esta es de las audiencias que a mí me gusta, porque a pesar de que soy defensa, en ocasiones me termino convirtiendo en otro fiscal, porque yo estoy defendiendo el archivo y la resolución motivada que hizo ese agente instructor. O sea que el fiscal y la defensa probablemente en ese tipo de audiencias pueden estar del mismo lado, siempre y cuando no seamos querellantes, que ahí sí nos tocaría un 2 contra 1, pero puede pasar y sucede que el fiscal sustenta su archivo, dice por qué lo archivó, establece la resolución motivada y qué fue lo que trajo como consecuencia la suspensión de esa investigación, le dan la palabra a la defensa para que diga lo que tenga que decir al respecto y si está de acuerdo con el archivo también, y ahí el juez decide. Y el juez decide si se mantiene archivado o no. Ese es el momento. Pero ¿qué sucede? En ocasiones se van con un fallo y supongamos que el juez dice se mantiene el archivo porque consideramos que no hay elementos nuevos. No hay elementos nuevos y tampoco es que el querellante haya aportado elementos nuevos en sede de fiscalía. Y cuando pasan 2 meses, me citan nuevamente a otra audiencia de revisión de archivos. Y el 275, lamentablemente, no te dice que hay un término, ni te dice el número de veces que se pueda revisar un archivo provisional. Entonces, mi pregunta es, no podemos estar infinitamente en audiencia desgastando un sistema, desgastando a las partes, desgastando a los litigantes bajo el mismo criterio. Y me pasó con un caso que he ido 2 veces a una revisión de archivos bajo los mismos criterios, y claro, a veces el querellante, bajo estrategia, supuesta estrategia legal, lo que hace es agendarlo nuevamente porque sabe que va a corresponderle a otro juez de garantía, y como sabe que cada juez de garantía tiene un criterio distinto, probablemente el fallo le salga a favor esta vez. Pero claro, ahí tiene que entrar en juego la habilidad del litigante
de que ya tú tienes un fallo previo. Claro. Y posiblemente muchos por ahí hablan de la cosa jugada. No sé qué tanto podamos llegar hasta allá, pero sí, ya tienes un antecedente jurisdiccional que dijo, esto se mantuvo y está bien archivado. Si no hay elementos nuevos, mal podríamos ordenar ahora sí la reapertura, porque muchos juristas son de criterio de que este archivo provisional se compara con la reapertura del sistema inquisitivo, que tiene todo el sentido del mundo. Tiene los elementos, es que tiene los Exacto. elementos, y hay un vacío legal en la norma. El artículo 75 debió establecer, o por lo menos un término razonable, para que dentro de la justicia en tiempo razonable pudiera darse los elementos, pero esperar 7, 8 años para que prescriba el delito y luego agendar una audiencia de extinción de la acción penal, pues me parece que todavía somete a la persona a las miserias del, del procedimiento penal, como, como se decía Carneluti, pero ciertamente le queda una espada de Damocles hasta que ya se extinga la acción penal. Otra consecuencia que hablábamos también, Magister Joy Paul Torres, era de que también agota a la persona, al defendido o al demandado o al imputado, también lo agota porque tiene que seguir pagando las costas y los honorarios de los abogados, porque si son 3, 4 o 5 audiencias de revisión, ya eso financieramente, económicamente afecta. Eso afecta al patrimonio de la persona. Porque si no se defiende, pues prácticamente tendría que irse por la defensoría de oficio, y si no califica, bueno, tiene que sacar de su patrimonio. Así que sí, sí amerita una discusión doctrinal este tema, porque ayudaría también, como tú bien dijiste, yo creo que la estadística que tú me habías mencionado era que al mes se archivan casi 1000 archivos provisionales, y esa es una cifra bastante alta para yo no sé, para un país tan pequeño y especialmente un sistema penal y un presupuesto bastante exiguo, digamos exiguo dentro de lo que nosotros pudiéramos llamar el presupuesto ideal, ¿no? No es que hay que despilfarrarlo, pero sí tener el adecuado. Entonces, eso habría que revisar. En mi opinión, habría que hacer una revisión doctrinal. Se supone, y espero que sea así, pues el Código Procesal penal acusatorio es mucho mejor que el inquisitivo mixto o el inquisitivo, pero ciertamente tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse. Y esta es una de los, digamos, paradojas del sistema, ¿no? Sí, el archivo provisional está bien, pero ¿hasta qué punto? Sin dejarle, digamos, fuera del acceso a la justicia, a la revisión, a todos esos elementos que, digamos, cautelan el buen derecho, es decir, para que tutelen el derecho de la persona, para que no se sienta que ha sido abandonada por el sistema. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo contrario, es decir, el abuso. Y ese abuso deberíamos hacer una revisión exhaustiva sobre ese procedimiento, porque yo tengo particularmente clientes que 8 años tengo que esperar para el archivo provisional y no se ha presentado una sola prueba más que en la primera, que por supuesto el fiscal dijo aquí no hay nada. Aquí no hay delito, esto no es delito, este es otra esfera, esto no tiene nada que ver con el asunto. Pero bueno, yo lo archivo provisionalmente hasta que llegue el término de prescripción de la acción penal. Y es que ese es el tema, todo gira en torno al famoso término en que se puedan oponer y los elementos nuevos que se tengan que aportar.
porque ese es el escenario. Se busca otro criterio, a veces te la agendan 2 o 3 veces el archivo para ver si tienen suerte. Pero lo ideal es que se aporte el elemento de conocimiento ante el agente instructor, que éste intente reevaluar la causa, que éste vea si ahora sí hay mérito, y él unilateralmente, tal cual archivo, puede levantar la suspensión. Él puede levantar la suspensión porque queda suspendida la causa en plataforma en el SPA-TEMIX, y él levanta la suspensión y puede seguir recabando elementos si así lo tiene a bien. Si no hace nada, entonces vamos al juez de garantía y se le explica: aquí yo aporté un nuevo peritaje, aporté unas cámaras de videovigilancia, aporté temas que vinculan una serie de elementos de conocimiento que dan pie que el hecho se ha cometido. Entonces, bien podemos reactivar la investigación. Para eso están los controles ante el juez de garantía, para eso está el juez de garantía, pero siempre respetando la separación de funciones, porque la separación de funciones como principio procesal está ahí. El juez puede inmiscuirse en actos de investigación bajo excepciones, porque al final el que controla la actividad de la dirección de investigación constitucionalmente y procedimentalmente es el fiscal. Es el que tiene que decir si ese hecho es delito o no. Entonces, si hacemos una comparación de lo que hablábamos en la exposición anterior, que era el criterio de oportunidad, con el archivo provisional, nos vamos a dar cuenta, y eso es una figura que siempre me ha llamado la atención porque es poco utilizada, antes llamada principio de oportunidad, ahora criterio. También es un acto unilateral del fiscal. También es un momento donde el fiscal decide simplemente cerrar la investigación porque definitivamente el autor o partícipe ya sufrió un daño superior al que puede sufrir con una penalidad, o porque simplemente el hecho no afecta gravemente el interés de la colectividad, o porque la acción está prescrita o extinguida, que es lo que venías hablando, Castro. O sea, cuando la acción está prescrita o extinguida, que tengo mis criterios sobre eso, porque si la acción está prescrita y extinguida, mal podría llegar a avanzar en la investigación. Para eso está la unidad receptora, para eso está el fiscal inicial, que cuando le presentan la causa penal, él tiene que revisar los parámetros mínimos. Dentro de una admisión de querella, por ejemplo, te dice que tú tienes que revisar si está prescrita o extinguida. Y me ha pasado, claro, nadie es infalible, que se admite una querella y después toca pelear en fase de investigación preliminar o en fase de investigación formal que el hecho está prescrito. Entonces, claro que genera un desgaste. Y amigos míos, fiscales, obviamente, me dicen, esto debió ser analizado en la fase inicial. Claro, a veces también pecamos los litigantes porque no lo advertimos desde un inicio. Porque a veces el fiscal, con el volumen de causas que maneja solo, no puede tomar esa decisión. A veces no solamente está tramitando causas, el fiscal también está viendo casos de flagrancia. Claro que si existe un desenfoque y claro que existe un desgaste operativo que nadie ve. Es fácil criticar un rol, pero hasta cuando se está ahí, se dan cuenta que en efecto no es un papel fácil. Hay fiscales que manejan 100 y pico carpetas, 150. O más, imagínate que hay fiscales de investigación que tienen exacto, entonces tienen que ver con aprendidos, claro, hacer allanamientos. no solamente en tu caso, de todos los demás. Todos los demás. Exacto, todos los demás más las carpetas. Claro, eso es un desgaste. Por eso toca ser beligerante, porque no solamente es la teoría del caso del fiscal la que vale. Ya sabemos que la teoría del caso, todos los litigantes deberían elaborar una. Entonces, si queremos entonces convencer, porque para mí esto es un método de determinación del proceso y al final puede ser hasta asistido, porque si tú le presentas un escrito motivado, fundado, que haga ver al agente instructor que no hay delito, o que no se puede individualizar a nadie, o que esto es una controversia civil, que esto tiene método de resolución diferente, que esto se resuelve de manera arbitral, que esto tiene cláusulas específicas, no tiene nada que ver con la jurisdicción penal. Si tú puedes convencer al fiscal de eso con un elemento de conocimiento o bajo un escrito motivado que no tiene que ser nada extenso, quizás el fiscal compre tu tesis y posiblemente archive la causa. Lamentablemente, como comparamos el criterio con el archivo, el criterio tiene una facultad que a mí en lo personal sí me agrada porque tiene un término para oponerse. O sea, el criterio de oportunidad tiene 15 días para hacer saber tu objeción. Posiblemente eso hubiese solventado lo que está pasando con el archivo provisional. Tienes 15 días para hacer saber tu objeción y el juez de garantía tiene 10 días para agendarte la audiencia, dice la norma. Entonces,
allí, si está fuera de término, y me ha pasado que el criterio de oportunidad, cuando van a venir a pedirlo, el querellante se notifica hace 20 días y lo pide después de 30. Entonces, ya cuando tú vas a audiencia, él está fuera de término para poder discutir que ese criterio de oportunidad aplicado está mal realizado por el agente instructor. Entonces, posiblemente eso puede ser una fórmula para el archivo provisional. Ahí, porque también me ha pasado en audiencia de revisión de archivos que las personas vienen a aportar elementos en la audiencia. Entonces, la pregunta es, ¿dice la norma o es el mecanismo procesal adecuado llevar un peritaje en la mano el día de una revisión de archivo? Porque si el juez de garantía solamente está, según lo que dice la norma del 275, para revisar la oposición de la víctima, claro, analizando que hay elementos nuevos, él no está ahí para valorar prueba tampoco. No es que le vas a dar traslado del peritaje para que él lo lea en esa audiencia. Si eso no es el momento procesal para eso tú convences al fiscal, como mencionábamos, y después agendas una audiencia. Pero no, lo que he visto en la práctica es que llevan las pruebas nuevas al tribunal. Y hay jueces que dicen, simplemente yo no puedo dar fe de lo que usted supuestamente está aportando porque el fiscal ni la defensa lo ha visto. O sea, esto es algo, un elemento hasta sorpresa. Exacto. Pero, claro, todo depende de la práctica del litigante, pero hay litigantes que dicen, bueno, yo voy a seguir agendando audiencias 5 o 10 veces más para ver qué pasa, pero eso es una mala práctica. Si no hay forma de frenar, yo creo que también las autoridades jurisdiccionales, jueces de garantía, pueden hacer un frente ante esto, porque cuando toma una decisión jurisdiccional sobre este tema, si no hay elementos nuevos, entonces mal podríamos seguir desgastando el sistema. Y es así. Y como tú mencionabas, posiblemente el archivo provisional sí, no es una figura novedosa para el fiscal, porque lo hace a diario. Hay fiscales en la sección de decisión temprana que solamente se dedican a archivar. Y se dedican a archivar porque es un trabajo necesario. A veces, de la falta de depuración inicial o de la falta de elementos para recabar. Recuerden que hay denuncias que se interponen simplemente porque rompen el vidrio de un carro y se llevan algo, o cualquier tipo de hurto, y no se da con autores o partícipes. No se da, pero por el seguro o por cualquier otro tipo de motivo se acciona penalmente porque es un requisito para alguna entidad jurisdiccional, requisito para alguna entidad comercial, para que te pague una indemnización. Entonces se acciona y la persona sabe que no hay ni necesidad de seguir con esto. A veces cuando se te pierde la cédula o algo. Entonces, al final, te reciben la acción, pero todo eso va a un archivo. Al final, porque te dice, no he podido dar con los partícipes, o la cámara de videovigilancia ya pasó el tiempo de los 30 o 7 o 15 días que tenían de vigencia, no puedo individualizar a nadie, no se da con la víctima, estaba encapuchado, no pudimos ver a nadie. Entonces, al final, hay tantos elementos para archivar una causa que, claro, se hace necesario porque si no, estaríamos aquí llenos de formulación de imputación infundada. Y por eso es que el archivo provisional termina siendo una figura de depuración necesaria dentro de nuestro sistema. Pero posiblemente tengamos que regular la forma en que se puede accionar y el momento para accionar y los elementos que mínimamente tienen que ser aportados previamente a accionar para poder entonces tener un debate de calidad en la sede de garantía. Pero para eso todos tenemos que poner parte, un granito de arena como litigantes del sistema o como querellantes, porque al final hemos hablado de la parte de lo que puede hacer la defensa y cómo el querellante puede actuar de manera desleal, pero también puede pasar que algún elemento de prueba del querellante no se le practicó o se le practicó y no se valoró al momento de archivarse la causa. Y entonces el querellante va y se le establece definitivamente jurídicamente fundado y un argumento sólido ante el juez de garantía preciso y conciso que la situación no ameritaba que se archivara, que habían elementos mínimos para que se iniciara una investigación formal. Y ha pasado. Por eso es que el archivo provisional no es solamente una figura de reapertura del proceso, porque no es solamente aportar elementos nuevos, posiblemente se puede revisar un archivo con los mismos elementos que se archivó, que puede que se haya archivado y con esos elementos habían mérito para formular cargo, pero aún así se archivó la causa, porque sigue siendo un criterio subjetivo del agente instructor. Él es quien decide si esto amerita o no
que continúe dentro del engranaje judicial y de la investigación procesal. Entonces, posiblemente eso sí se puede revisar con los mismos elementos que se tienen y se puede debatir, y muchas veces piden al fiscal que levante la suspensión y continúe con la investigación. A veces lo hacen. Entonces, llegar, como tú dices, mantener el desgaste de una persona durante toda la fase de investigación preliminar o formal, hasta una fase intermedia para que se dé un sobreseimiento pudiendo archivar la causa antes, ¿para qué mantenernos en esto? Hay formas de terminación del proceso o de cierre provisional de la investigación previo. Se puede hacer antes. Porque si nosotros analizamos los criterios de sobreseimiento, que ahora en el acusatorio ya no hay provisional, sino definitivo, te habla de que el hecho no se cometió, te dice que el imputado no es autor o partícipe, te habla de causa de justificación, te habla que si la acción penal está extinguida o no hay elementos de prueba, o cualquier otro mérito que tenga el fiscal para pretender no acusar. Pero si eso es así, todo eso lo puede hacer con el archivo o con el criterio. O sea, no tenemos que llegar hasta allá. Exacto. No tenemos que mantenerlo apegado a un proceso durante una fase de investigación tediosa, posiblemente bajo imposición de medidas cautelares personales que restringen definitivamente libertades personales, individuales y formales, y que pueda atentar contra derechos fundamentales, trabajo, educación y todo lo que sabemos, cuando podemos resolver esa causa o cerrarla o suspenderla provisionalmente antes. Bueno, habría que estudiar, por ejemplo, lo que yo, no sé, sugería antes acá fuera del programa, no sé, yo como una junta de fiscales, digamos, de circuitos superiores, que revisen algunos casos que se peticionan de archivo provisional, es decir, algunos casos que tengan relevancia y que puedan ser revisados, igual como se hacen con una junta, o puede ser un tribunal, no podemos decirle tribunal, sino con los superiores, un grupo de superiores pues que revisen esos archivos provisionales que tengan relevancia o que definitivamente pues para bien, ya sea para que se reabra o para que se cierre definitivamente, con un criterio más, digamos, contundente, en base a la experiencia de los fiscales de circuito, en base a la experiencia de los fiscales superiores, y que puedan dar una mejor, porque a veces en atención primaria, y no es que quiera, digamos, desmeritar a nadie, ¿no? A veces por lo que hablamos, ¿no? Demasiados turnos rotativos, demasiados casos, muchas diligencias y otros temas, que la persona puede cometer errores, y esos errores pueden ser fácilmente detectables, corregibles, y pueden dar pie a que la investigación ni siquiera comience. Es decir, no, la investigación a veces ni siquiera debería ser tomada en cuenta, porque no constituye delito, no se configura, no, la acción desplegada por la, por la persona señalada o indiciada ni siquiera constituye delito. ¿Me explico? O no hay los elementos suficientes, pero sin embargo se procesan y forman parte ya de una audiencia de imputación. Y cuando hablamos de esa imputación, estamos hablando que el sistema se va a desgastar, el sistema económicamente va a sufrir, las cronologías en el tiempo se van alargando y ya no habrá lo que el principio queríamos, que era justicia en tiempo razonable. Eso va a hacer colapsar el sistema. Uno de los elementos, porque hay otros que también podríamos hablar, pero que, como estamos hablando del archivo provisional, yo pienso que podemos comenzar por ese tema. Es un tema, yo lo he discutido bastante con algunos amigos jueces de garantía. Ellos ven el tema como que es posible, pero que hay que generar debate. Porque lo primero que hay que hacer es generar el debate. Porque si no se da a conocer lo que es la implicación
el archivo provisional pueda ser solicitado una y otra vez sin límite ni ninguna Restricción. barrera de contención, entonces estarían abusando del sistema. Abusando del sistema porque lo que tratan de lograr es que por insistencia, aunque no tenga la razón, en algún momento algún juez pueda darle la razón cuando no la tenga. Simplemente lo agarran o abusan de la buena fe en su momento de algún juez de garantía. Pero esa no es la idea. La idea es que este sistema se vaya perfeccionando. Bueno, fuimos el penúltimo país de América Latina a implementar el sistema penal acusatorio. Eso es cierto. Chile comenzó en el año 2000, nosotros comenzamos en el 2011 y en todo el país a partir del 2 de septiembre de 2016. Pero ya tenemos 4 años y yo creo que es hora de ir haciendo algunos cambios doctrinales, más que todo, porque eso es parte de la parte doctrinales y procesales, porque la filosofía de este sistema es solamente atacar los delitos graves, judicializar y, digamos, sentenciar a las personas que cometen delitos muy graves. El resto, hay que buscar los métodos alternos de resolución de conflictos, porque el sistema está diseñado para un 90% de que los casos no se judicialicen, sino que vayan a ser resueltos a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. Pero la pirámide está invertida. Tenemos 90% de casos judicializados y un 10 o 12% por ahí más o menos, que son los que se resuelven a través o se derivan a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. Entonces, los países más ricos no se pueden dar ese lujo, nosotros mucho menos. Así es, así es. Yo creo que también tenemos que prestar atención a lo que mencionábamos, ¿no? Los plazos de prescripción. Por el momento, hasta que modifiquemos o mejoremos la norma de archivo provisional, va a corresponder es prestar atención al plazo de prescripción del delito, ya sea la máxima de la pena, 3 años si no tiene pena privativa de libertad, o el doble de la pena cuando son delitos contra la administración pública, tal y como lo dice el 116 del Código de Procedimiento Penal, porque mientras que te está archivada la causa no queda de otra que esperar hasta pedir la extinción, porque ¿qué más podemos hacer? Porque no podemos estar con esa espada de Damocles, como dices tú, encima durante 3, 5, 10 años. ¿Cómo le explicas tú a un cliente que el archivo es provisional y que se puede revisar dentro de 6 meses o dentro de un año? ¿Y cómo te lo entiende? Porque va a decir, No se entonces me archivaron entiende. la causa, pero todavía está latente la investigación, posiblemente a reactivarse. Entonces es un tema difícil. Es Claro un tema. está, cuando no hay parte, cuando son delitos de oficio, cuando son delitos que no hay forma de que el querellante, haya querellante o una víctima que se oponga, el archivo provisional es una buena solución, porque si tú convences al fiscal de que no es delito lo que se está investigando y no hay nadie que se pueda oponer, delito contra la administración pública, algo que inició por denuncia, algo de eso, el archivo provisional, a pesar de que sea provisional, sabes que no se va a volver a abrir, porque ya el fiscal está convencido que ese hecho no constituía delito. Entonces, claro, todo dependerá de cada caso aislado, pero sí, hay que prestar atención a eso, a los plazos de prescripción, porque muchos tenemos archivos de 5 años vigentes por ahí y no pedimos el plazo de prescripción ni pedimos la audiencia correspondiente ante el Tribunal de Garantía, dejando eso ahí a la deriva. Entonces, yo creo que todo viene, como lo has mencionado, de la depuración, porque aun cuando se admite una querella, el agente instructor tiene la posibilidad de revisar fondos. O sea, él puede ver fondos. El 89 del Código de Procedimiento Penal te dice si el fiscal estima que la querella reúne las condiciones de fondo y forma. Entonces, al final, es lo que has mencionado. Si él dice que aparentemente o que es evidente que esa situación no constituye delito o no se enmarca ni una figura delictiva, mal podemos desgastar el sistema en una fase de investigación o una fase más avanzada sabiendo que ese hecho no va a poder acreditarse. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto y también hacerlo ver cuando no lo ve por su propia cuenta el agente instructor e intentar depurar el sistema para no generar ese desgaste que se está causando, que como sabemos ya tenemos muchas fechas
de juicios que demoran medio año, un año, año y medio en agendarse. Prácticamente dos, ahora últimamente 2 años casi. Exactamente. Entonces, lo que no podemos permitirnos es volver al sistema inquisitivo en el sentido de que esto se vuelva el sistema inquisitivo pero oral. Porque si seguimos dilatando todo, lo que vamos a terminar es teniendo esto, ¿no? Salvo Exacto, con la facultad de imposición de medidas cautelares que ahora obviamente caen en manos de la autoridad jurisdiccional, como a mi criterio debía ser desde un inicio. Pero bueno, exacto. no Pero sé, bueno, Castro Verde, yo creo que, siempre, hay mucha tela para, para cortar. Hay claro, muchos temas, digamos, que necesitan, digamos, ser debatidos públicamente, porque no es que nosotros, ni tú, ni yo, Joey, vamos a resolver el problema ni nada, pero el primer paso para resolverlo es ponerlo en un debate, es decir, dar a conocer cuál es el problema. Eh, Quizás, digo, no tengamos la solución ni tú ni yo, pero por lo menos sí ponemos, poner en la palestra pública eh, una paradoja de este sistema, porque en realidad sí afecta, y afecta no solamente al conjunto de la sociedad, a los litigantes, al común de las personas, a los usuarios del sistema, ya sea por cualquiera de las vías, sino también al mismo sistema. claro. Si al mismo sistema estamos cargándole más de lo que puede, más de lo que puede, al final vamos a tener que confesar pues que el sistema fracasó. Pero no es que fracasó porque el sistema sea malo, sino porque no implementamos los remedios que tenemos que implementar. No soy yo, no eres tú, pero sí podemos poner en la palestra pública como un tema de debate y de reflexión para poder, pues, ir mejorando el sistema. Pues sí, yo Totalmente. no sé si quieras agregar algo más. Yo creo que es un tema de capacitación continua, nuestro ver de estudio constante de las figuras, ya no solamente limitarnos a las tres fases usuales del proceso, sino irnos un poquito más a detalle dentro del Código de Procedimiento Penal, figuras que no han sido utilizadas como deben ser o se le ha dejado en el abandono como el criterio de oportunidad, que yo creo que tenemos mucha esperanza Yo con esta pienso que figura. por ahí es la vía, de mi criterio, apoyo esa moción. Sí, O si no, pues, no sé, crear como una comisión de fiscales de circuito o fiscales superiores, pues, que revisen ciertos temas de ese archivo, ya sea claro, para hacer correcciones o sugerir correcciones a nivel procesal, de que puedan dar una solución justa, sin impedir el acceso a la justicia, sin impedir que las personas puedan legítimamente pues reclamar pues que claro, la reapertura de un archivo, claro. porque, porque hay de lado y lado, de un extremo y del otro, Así es, pero sí. hay que buscar siempre una solución justa para todos. Sí, ojalá esto se ponga en el tapete, no creas, siempre hay reuniones de fiscales superiores con defensoría pública y jueces de garantía o jueces magistrados que posiblemente en estas reuniones interinstitucionales se pueda tocar un tema como este que va definitivamente a involucrar a todos los litigantes del sistema, no importa el rol que desempeñen y al final genera un desgaste en ellos mismos. Así que posiblemente eso es lo que se necesita, un tipo de junta interinstitucional que Hacer genere una, debate sobre este tema y que le dé utilidad a figuras que tenemos abandonadas, que sí tienen término, que sí pueden ser más motivados, que sí pueden en efecto dar por terminada una causa de manera permanente sin posibilidad de revisiones de manera constante y antojadiza. Entonces, de allí podemos venir a regular un poco la conducta del litigante que se ha venido haciendo una mala práctica del 2016 hacia acá. Y debo decirlo, del área metropolitana, que es donde estaba el volumen de casos, me ha tocado ver, tanto en el rol como fiscal y ahora como litigante, este tipo de acciones que definitivamente desacreditan un sistema que, como tú dices, tiene todo el potencial del mundo. Y créame que el sistema acusatorio creo que es lo mejor en materia penal que ha podido ocasionar en este país, porque definitivamente el respeto de garantías es más evidente, es evidente el respeto de las garantías fundamentales. Yo creo que es allí, e inclusive la ciudadanía está más informada ahora, no tanto porque las audiencias sean públicas,
Exacto. sino porque ahora casi todo sale en la palestra y claro, como las medidas cautelares y ahora se conoce mucho más el tema, ahora es que la gente critica una serie de acciones y decisiones jurisdiccionales o decisiones de agentes instructores que antes no se hacía. Entonces, ya creo que la gente se va interesando un poco más por esto, porque al final la También, garantía así como tú fundamental es, dices, Joe, no es necesitamos solamente los abogados, tienen que manejar todo. Sí, una campaña informativa, por ejemplo, una campaña informativa sobre el sistema penal acusatorio, no solamente a nivel de la ciudadanía, sino también a nivel de muchos colegas que desconocen el sistema penal así porque le es. tienen alguna adversión, pero en realidad deberían conocerlo para poder criticarlo. Pero yo siempre le digo a los que critican al sistema penal acusatorio, le dije, bueno, si a ti no te gustaría cuando te arrestaran a ti o a un familiar que te respetaran todas tus garantías constitucionales, que tuvieras todos los derechos, ¿no te gustaría? Bueno, hay que aplicarlo a todo porque nadie tiene un letrero que diga aquí, yo soy delincuente, yo soy culpable, etcétera. Pero el Sí. principio es que se prefiere 100 culpables libres que un inocente en la cárcel. Así que esta es la reflexión del sistema penal acusatorio. Por eso vivimos en una democracia, en eso confiamos y las características de una democracia es el respeto a los derechos, primero, los derechos humanos, la dignidad humana. Y en eso el sistema penal acusatorio pues marca la pauta. Bueno, Joy, te agradezco infinitamente. El grupo guía pues está orgulloso y digamos agradecido de todo ese conocimiento vertido. Yo sé que esto es un tema que da para mucho más, pero lamentablemente tenemos un tiempo pues limitado. Más adelante pues volveremos Dios primero con otro tema Claro. que yo sé que tú escoges buenos temas, así que eh, en este 2021 esperemos tener otra vez como expositor en nuestro programa guía virtual. Así que le agradezco al público, a todos los participantes, a los colegas y nos despedimos pues hasta la próxima. Creo que mañana tendremos otra, pero Sí. yo no voy a hacer pero sí tenemos otra para mañana, creo que lo voy a anunciar aquí en Facebook y le agradecemos pues, reiteramos el saludo. Hasta luego, feliz año y Gracias. nos vemos. Gracias, Joy. Saludos. Cuídense. Un placer.